pero me nació la curiosidad por saber qué pasaba dentro de la música. Entonces empiezo a buscar escuelas de dirección de orquesta. Me empiezo a empapar un poco del mundo de la dirección, primero como intuitivo, ¿no? Empiezo a ver a Dudamel, empiezo a ver como a muchos directores de orquesta y digo, "Puta, pues es que estos güeyes, o sea, no veo nivel más alto en la música que eso. O sea, ¿qué sigue después de un director de orquesta? Ok. ¿No? Entonces me empezó a llenar mucho la curiosidad y empecé a ver qué se necesitaba para ser director de orquesta, ¿no? Entonces encuentro una escuela en España, que son 3 años y 3/4 partes son en línea, y el final era ir a dirigir orquestas. Entonces dije, pues está en línea, suena bien, ¿va? Hago la entrevista, les platico todo esto anterior, y me dicen, oye, ¿qué conocimientos musicales tienes? Porque pues aquí, con que tengas conocimientos medios musicales, la armas. Ujú. Por favor. No sé, la de la O sea, planta, la de o sea, música ¿cuál quieres ligera. que toque? No manches, ¿no? Ajá, Conocimientos medios, sí, por supuesto. Claro que sí tengo conocimientos medios. ajá. Ah, pues bienvenido, aceptado. Me hicieron un examen que pues estaba facilón, pasé y todo. Ujú. Bienvenido. Empiezo a tomar las clases Desde aquí en México, desde aquí en todo México, en línea. todo Ajá. en línea, ¿no? Empiezo a tomar las clases y veo que se enfocan mucho en las técnicas de dirección, en cómo mover la batuta, cómo análisis de obras, ¿no? Movimientos, todo muy bien. Pero yo decía, pues, ¿por qué no vemos música? O sea, yo sabía que pues, armonía, solfeo, contrapunto, Ujú. pues no veo que venga mucho de esto, ¿no? Ajá. Y entonces, pues seguí estudiando y ya venía como el final, ¿no? Y en eso nos dicen, bueno, pues van a dirigir orquestas, van a hacer una semana en España, en Huelva, que es de donde salieron las carabelas de Cristóbal Colón. Ok. Yo no sabía hasta que descubrí que había un lugar que se llamaba Huelva. Y entonces me mandan las partituras. Y era dirigir la sinfonía de Harry Potter. Ok. 30 páginas. Y la abro y yo, ah, chinga, ¿qué es esto? Y entonces me doy cuenta que mi conocimiento medio era mi concepto de conocimiento medio. Entonces, ya para ese entonces tenía muchos amigos directores, que incluso ya tenían ellos orquestas y tocando y todo. Digo, oye, güey, pues cuando me hicieron la entrevista me dijeron que conocimientos medios. Sí, claro. ¿Tú en qué conservatorio estudiaste? Y yo, espérate, ¿cómo? Ajá. Sí, 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 o sea, conservatorio nivel, ya sabes, ¿no? O sea, sí tienes nivel medio de conservatorio, ¿no? Ajá. Y yo en la madre. Chin. Y estaba a 6 meses de ir a España a dirigir una orquesta con la Sinfonía de Harry Potter y yo no tenía ni idea. Y entonces, obviamente en el camino te vas haciendo de muchos amigos músicos que se dedican de lleno a eso, ¿no? Y tengo un amigo que se llama Poncho García, que él era bajista de Natalia Lafourcade. Entonces le explico, le digo, güey, estoy perdido. Voy a dirigir una orquesta, ya tomé clases, ya sé mover la batuta, ya sé mover esta mano, ya sé dirigir, ya sé hacer reverencia, pero güey, no sé ni madres de todo esto. Claro. Necesito que me des clases, pero así de intensivo, o sea, sí sabía leer partitura, pero pues a nivel el himno de la alegría, casi, casi, güey. Ujú. Claro. Porque aparte ¿cómo te explico? Una, eh, una sinfonía, una obra completa, trae en las partituras todos los instrumentos. Es lo que te iba a decir, o sea, ¿qué es lo que tiene el director? Un director de Un orquesta director que de orquesta lee? tiene su partitura de director, donde tienes una hoja que es tamaño gigante, donde tienes Tamaño violines, 20, ajá, tamaño 20, más con o tu menos. nombre ahí. Y traes todos los instrumentos por secciones en un solo pantallazo. Ok. Entonces tienes que saber, porque hay instrumentos que están en clave de sol, hay otros que están en clave de fa, hay otros que están en clave de do, hay otros que son transpositorios, que se llaman los instrumentos que están 1 o 2 tonos abajo de lo normal. Entonces, si tú tocas un do en una guitarra o en un piano, en un trombón estás tocando un si bemol. Entonces, su partitura es diferente, ¿no? Entonces,
yo lo veía y decía, ¿qué es este monstruo? Ajá, Me va a comer. claro. Y entonces, pues sí fue como sentarme a decir, ok, viene todo esto, pues tienes que estar preparado. Entonces fue estudiar armonía, solfeo, contrapunto. Quizá no llegué al nivel más heavy, pero era como, bueno, ya cuando menos entiendo y ya sé que me voy a parar a traducir esto a una orquesta. Tal vez no lea rapidísimo, tal vez no sea el mejor todavía, Ujú. pero ya de un pasito más. Ya lo puedo hacer, aunque sea. A nivel medio. Exactamente. Exacto. Ahora sí ya tengo un nivel medio, Ajá. ¿no? Y dije, vámonos, ¿no? ¿Y tu amigo sí te supo enseñar eso? O sea, él sí Sí, sí, sabía de sí, esto. no, él es un maestrazo y me enseñó todo eso. Todavía regresé de España y seguimos con las clases un buen rato, porque sí fue como se me abrió un mundo que yo no conocía, Claro. o sea, el mundo de las tuercas de la música. ¿Y cómo te fue el día que tuviste que dirigir la Terrible, orquesta? terrible. El primer día fue una cosa, No me esperaba esa respuesta, amigo. Pensé yo que no, tampoco. pues. No, fíjate que fue maravillosamente terrible. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuántas personas Eh, había? ¿Cómo era? ¿Cuánto? Bueno, ahorita quiero ver algunas partes como ya que me expliques cuántos ajá, elementos tiene una orquesta, cómo funciona lo de la batuta, batuta. varias cosas. Pero ok, ese día que te presentaste ahí, ¿ante cuántas personas? ¿Cómo era el asunto? Era una orquesta, eran fácil 45 personas. Ujú. Ok. Te voy a mandar videos para que lo cuarenta y pongamos cinco personas los detrás. que conformaban la La orquesta. orquesta, ¿no? ¿Había público? ¿Había maestros? Eran todos los alumnos, Todos los alumnos. ¿no? O sea, era como una muestra, ¿no? O sea, finalmente no era un concierto, pero sí era, estás con la orquesta y vas, ¿no? Maravillosamente terrible. Sí, sí. ¿Cuántas? ¿Todos los alumnos pasaban y todos hacían lo mismo? No, cada quien tenía una obra, Ok. ¿no? Que tenía que haber ensayado. Ajá. Entonces, pues de repente el enfrentarte a eso es un monstruo, o sea, es como un monstruo con 45 tentáculos. Hay mucho ego en esta parte de las direcciones, bueno, la dirección de orquesta y sobre todo en las orquestas, donde ellos te ven chavito, te ven pues como, medio te pelucean, ¿no? Ujú. Entonces es como si estuvieras un jurado que si lo haces mal te lo va a hacer notar demasiado, Ok. ¿no? Ujú. Entonces me paro yo enfrente de la orquesta y es un momento, es como un silencio donde todo el mundo te está viendo, porque en cuanto tú hagas un movimiento ellos van a empezar. Entonces el momento en el que dices, ya lo hago, ¿no? Es como cuando arrancas el coche, Sí, sí, sí. que dices, Ya que lo arrancaste, ya no hay. ya cuando lo arrancas, ya, como Ujú. salga, ¿no? Pero el momento de arrancar la primera vez, sí fue un silencio como de película. Y entonces, pues ya, doy la instrucción, se arranca la orquesta y al principio, pues te enfrentas a algo totalmente desconocido. No sabes cómo funciona, o sea, al nunca haber dirigido a un grupo de personas, a lo mejor en la chamba sí, ¿no? He dirigido producciones, ¿no? Lo hemos visto, Claro. dirigido equipos, ¿no? Pero dirigir instrumentos es completamente diferente porque tú vas marcando los ritmos. Entonces, si tú estás pendiente de la partitura y tu mano se alenta, todo se alenta. Si tú vas rápido, la orquesta va rápido. Entonces, es como si tú estuvieras pintando en el aire música Ujú. que el de enfrente está interpretando, Claro. ¿no? Esto en esta primera parte donde empiezo como a dirigir orquestas. Ujú. Después te das cuenta que la función del director es mucho más que eso y no tiene que ver con pararse y mover las manos. La función de un director es como un director técnico. O sea, muchos maestros dicen que si un director lo hizo bien, ni siquiera tendría que pararse el día del concierto, porque la función del director está en los ensayos, Ok. ¿no? En decirle, oye, la intención de este violín, súbelo. Esta parte de las percusiones, pégale más fuerte y en esta parte cállate y en esta parte hazlo despacito y piano, Ujú. ¿no? Entonces, un director podría no pararse y si lo hizo bien, la orquesta iba a funcionar, ¿no? Ujú. Pero eso lo supe hasta mucho después, Claro. ¿no? Y entonces empieza a funcionar como la orquesta empieza a tocar
Y yo empiezo a ver cómo mi mano se empezaba a alentar y se alentaba, como que se desinflaba. Sí, 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 sí. Le estoy regando, le estoy regando. Entonces me empezó a entrar como un pánico y empezaba a ver las caras como de la orquesta que se volteaban a ver así como de, a ver, te sigo a ti, güey, porque el director como que está medio güey. Sí, sí, sí. Y en ese momento, puta, así yo sudando, decía, es que le estoy regando, ¿qué estoy haciendo, no? Ujú. Y de repente veía las partituras y ya seguía la otra parte y entraba más rápido y entonces yo me movía las manos más rápido Ah, y de repente vi que clarinets creo que eran, se empiezan a reír entre ellos. Dije, uy, además se están burlando de mí, sí, sí. ¿no? Entonces dije, o sea, entré en una depresión que dije, no, no sirvo para esto, ya, adiós, con permiso, ¿no? Entonces termino la obra, ¿Cuánto tiempo fue? fueron como 25 minutos, Ok. ¿no? De suplicio, de terror. Fueron como 5 horas. Lo Ajá. sentiste O sea, como. sentí como si fuera la película. Ujú. Y en ese momento dije, ya, terminó, ya lo viví, no es para mí, soy malísimo, bye. ¿Te dijeron cuál fue la retroalimentación? ¿En ese momento o no? Luego me acerqué con uno de los profesores y le dije, oye, lo hice terrible. Me dijo, te tengo una noticia. Todos lo hacen terrible la primera vez. Te estás enfrentando a algo que no conoces. Te estás enfrentando a 30 personas que vas a dirigir, que no sabes cómo suenan. Tú ¿Que a no lo mejor ensayaron antes? Porque no ensayaron antes o sí ensayaban antes. sí, ellos, por su lado, Pero ajá, pero no conmigo, es lo que, y justo lo ¿no? que estás diciendo, que Exacto. tendrías que haber ensayado antes casi casi con ellos Con para que ellos, se ¿no? A lo entiendan. mejor es la primera vez con ellos en un ensayo a puertas cerradas, pues ya la riegas y ya, Ujú, ¿no? Pero no te sueltan ahí con todo mundo, ¿no? claro. Y me dijo, no te preocupes, hasta los más grandes, un Beethoven, un Chopin, todos la han regado la primera vez que dirigieron. Ujú. Y así es. ¿Te hizo sentir mejor eso? No, no, o sea, sí fue como, ah, ok, Pensé que te iba a qué aliviar mal un por poco. ellos. No, porque fue, o sea, y fíjate, al siguiente día regresé a dirigir Ok. con otra perspectiva, porque fue como, ok, la primera vez ya pasó. Entonces, si la primera vez para todos es mala, pues ya mi primera vez ya fue, o sea, la segunda tiene que ser buena, o Ujú. mejor, ¿no? O sea, era un proceso de varias veces que tenías que hacer Ajá, varios días. Ajá. El segundo día antes de yo subirme a dirigir, pasaron varios y decidí yo sentarme junto a la orquesta. Dije, a ver, vamos a ver cómo se ve desde acá. Y entonces me di cuenta de cosas que no había visto cuando yo estaba enfrente. Me di cuenta que, por ejemplo, uno de los violines le escribía pitos en la partitura a alguien, entonces el otro se moría de risa. Ujú. Y yo lo interpretaba como se están riendo de mí. Claro. Y era como, no, pues ellos están en su relajo, pintándose cosas, Ok, ¿no? ok. Y era, entonces ahí entendí como que era, no te lo tomas personal, güey, no era contigo, ¿no? Y otros de repente le pican la costilla al otro, para que se haga raro, ¿no? Y entonces como, a ver, relax, o sea, no es tan big deal, ¿no? Y veía cómo se sonreían entre ellos, de repente era como cara de, como de, tengo hueva, o de tengo hambre, o de, o sea, pues eran humanos también, Ujú. no era una orquesta el monstruo, Claro. o sea, eran personas normales que pues le estaban pagando por ir a tocar, ¿no? Entonces era como de, ya llevo 15 güey, ya me quiero ir. Es que los estabas viendo como una masa y los Como empezaste una a masa ver que me quería ahora. comer. Ajá. Y después ya los viste como individuos que Exacto. son iguales a ti, Igual que digamos. yo, que seguramente su primera vez también fue horrible, Claro. ¿no? Entonces ya cuando Ok. me subo a dirigir, Ujú. ya fue con otra cara, con otro mood. Ya no era el mismo nervio de es mi primera vez, porque pues, ya no era, ¿no? Entonces fue mucho mejor y así fue mejorando día tras día. Entonces me pareció que la forma como lo manejaron en ese curso fue impresionante, ¿no? Incluso cuando regreso a México, muchos amigos músicos como que decían, este güey se aventó un cursito de esos rápidos ahí, porque incluso salimos en la tele, o sea, en TV Española era la escuela de dirección de orquesta, tocó y salíamos todos en la tele. Entonces de repente de no ser nadie, de repente estaba la tele en España, Ujú. ¿no? Y todo el mundo, te digo, hay mucho ego en esto de la música. Muchos amigos como que me tenían cierta envidia, porque ellos llevan muchos años y yo en cuestión de nada ya estaba en la tele en España dirigiendo, ¿no? Pero pues era como de, Pero te pusiste a hacer algo, porque a lo mejor ajá, sí llevas muchos años, incluso, pero haciendo lo mismo, pero no, en pero un año fue incluso intensivo.
uno de ellos me dijo, no sé si lo hiciste bien, no sé si lo hiciste mal, pero qué lo huevos. hiciste. Lo hiciste. Pues Así, sí, ¿no? Y sí fue así como de, ok, pues sí, o sea, ni siquiera yo tenía como idea de la dimensión de lo que estaba haciendo, claro. ¿no?